Hola, buenas, soy Andrés Medina y soy técnico en automatización industrial. Hoy os voy a enseñar un proyecto completo en Tiaporta, el control de una bomba de agua en un PLC, que es un 1200 y con HMI, con modo automático y manual, gestión de alarmas y validado en simulación de PLC SIM. Abrimos el proyecto. El proyecto trata de una bomba de achique, no de llenado. El sensor de nivel bajo protege contra marcha en seco, no dispara al arranque. El hardware que utilizamos de PLC es un 1215C y de HMI un TP700 Comfort de 7 pulgadas. Vamos a ver cómo tenemos puesta la arquitectura de la programación. Lo hemos creado todo en un FB que le hemos nombrado bomba de agua con su bloque de datos de instancia llamada desde el OV1. Así queda encapsulado para reutilizarlo en otra instalación. Solo creo una nueva instancia sin reescribir nada. Las entradas que hemos utilizado, los tenemos aquí, son la de marcha, paro, sensor de nivel bajo, reset de fallo, selector de modo, térmico del motor, reset de contadores y de salida, pues tenemos el contactor de la bomba y dos pilotos de alarma. Vamos a ver la lógica de la programación. Muy bien. En el Network 1 tenemos contadores de fallos, incremento por flanco y activación de alarma. Cuando se produce un fallo, nivel bajo o térmico del motor, detecto el flanco de subida de esa señal y con eso incremento el contador correspondiente. Uso flanco y no el estado directo para que el contador solo sume una vez por cada fallo nuevo, no mientras el fallo se mantiene activo. En el Network 2 tenemos el reset de contadores de fallos por pulsador. Con el pulsador de reset de contadores hago un move que pone a cero los dos contadores, el de nivel bajo y el del motor. El reset de contadores es independiente del reset de las alarmas. Uno resetea el histórico numérico y el otro apaga el piloto de alarma. En el Network 3 tenemos el reset de alarma, solo si la causa ya no está activa. Aquí reseteo las dos alarmas, pero cada una con su propia condición. La alarma de nivel bajo se resetea con el pulsador de reset de fallo, solo si el sensor de nivel bajo ya no está activo. Y la de alarma de motor se resetea con el mismo pulsador, solo si el fallo de motor ya no está presente. Si la causa sigue activa, el pulsador no hace nada, la alarma se mantiene. En el Network 4 tenemos petición de arranque en modo automático. Arranco un biestable CRS, al que llamo petición de arranque. Se activa set con el flanco del pulsador de marcha estando en modo auto y se desactiva si salgo en modo auto, si pulso paro o si hay fallo de motor. El nivel bajo, a propósito, no está en este reset para que la petición se mantenga armada durante todo el ciclo automático. En el Network 5 tenemos temporizador de arranque. Con el modo auto activo y la petición de arranque activada, lanzo un ton de 5 segundos. Este es retardo de tiempo al que el sistema se estabilice antes del primer arranque real de la bomba. En el Network 6 tenemos bomba auto, sigue el sensor de nivel en tiempo real. Aquí está el punto más importante de la lógica automática. La salida bomba auto se activa cuando estoy en modo auto. El temporizador ya terminó. No hay nivel bajo y no hay fallo del motor. Es una asignación directa, no un set reset. Así que la bomba sigue esas condiciones en tiempo real. Si el nivel baja, se para sola. Si se recupera, arranca sola. El operario no interviene. En el Network 7, bomba manual. En modo manual, uso un segundo biestable, independientemente del de auto. Se activa set con el pulsador de marcha, solo estando fuera del modo auto. Se desactiva reset con el pulsador de paro, con el nivel bajo, con fallo de motor. O si entro en el modo auto, es decir, en manual, si hay un nivel bajo
de la bomba se para y se queda parada. No vuelve a arrancar sola. El operario tiene que pulsar marcha otra vez. Es la diferencia clave frente al modo auto. En el Network 8 tenemos selección de salida final. Este network decide qué señal gobierna la salida real. En modo auto, la salida sigue a la bomba en auto. Fuera del modo auto, manual, la salida sigue en bomba manual. El resultado es el que activa el contactor real de la bomba. Vamos a realizar la simulación. Aquí tenemos la pantalla. La pantalla está compuesta por dos partes, que es la página principal de control de bomba y otra de ajuste, donde aquí tenemos el resto de contadores y tenemos aquí para hacer temas de la simulación más cómoda. Tenemos la bomba en modo auto, le aplicamos marcha y empieza a pasar 5 segundos del tono y se enciende la bomba. Le metemos paro y para. Volvemos a iniciar la bomba, damos a marcha, pasa los 5 segundos, nos vamos a ajuste y simulamos un nivel bajo. El nivel de depósito ha caído, lo marca y el piloto también. En el momento que dejamos de tener el fallo, ya no hay nivel bajo, vuelve a arrancar automáticamente la bomba. Ahora le vamos a darle a simular un fallo motor. Nos da el fallo motor. ¿Ok? Y aunque lo arreglemos el fallo motor, sigue estando parado. Tenemos que resetearlo. Una vez reseteado, ya podríamos volver de nuevo a hacer el ciclo de los 5 segundos para que arranque automáticamente. Si os habéis fijado, conforme nos han dado tanto los fallos de nivel como los fallos de motor, se nos ha puesto aquí el contador. Al igual que si pongo otro fallo en nivel bajo, nos suma automáticamente otro más. Para resetear el tema de los contadores de fallos, tenemos aquí reset contadores y ahora aquí lo tenemos otra vez puesto a cero. Vamos a cambiar al modo manual y vamos a darle marcha. Directamente arranca, no pasa por el ton y vamos a simular un nivel bajo. Baja el nivel, te lo marca en el depósito y el piloto de nivel bajo. Ahora de quitarlo, no pasa como en el caso del automático, no arranca, se queda parado. Habría que el operario marcarlo marcha para que volviera a arrancar. También lo puede parar automáticamente. Igualmente se va acumulando en el contador de fallos. Y hasta aquí el proyecto de control de la bomba de agua. Si tenéis alguna duda sobre la lógica, el SMI o cualquier parte del desarrollo, dejádmelo en los comentarios y os respondo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima programación.